Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Queremos agradecerles por estar presentes. Con muchos de los que estoy viendo conectados ya nos conocemos. Me conocen, soy Javier Crea, vicepresidente de la asociación, vicepresidente de AIDCA. Me acompañan, por supuesto, nuestra presidenta, la doctora Berretino, Martín Sabadini, y el expositor de lujo que hoy desde España nos acompaña en un horario tardío para ellos, ya a las 10 de la noche, así que queremos agradecerle muchísimo. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Francisco es alguien que desde el primer momento, desde la creación de IDCA, está presente y para nosotros es una persona muy importante que ha elegido un tema que une gran parte de los objetivos que tiene nuestra asociación. Así que nos ha resultado muy interesante la propuesta, estamos muy ansiosos por escucharlo. Quería fundamentalmente agradecerles a todos quienes están entrando desde tantos países diversos y destacar nuevamente que cada vez que la veo la nombro. Quiero agradecerle a Susana Borrás Pentinat, que como decimos siempre es una persona a la que uno invita a dar charlas y ella es tan generosa con nosotros que hoy está presente simplemente o sea, como asistente para escuchar esta charla, así que eso nos está marcando el nivel y la importancia de lo que vamos a estar tocando hoy. Susana, como decimos siempre, muchísimas gracias por estar. Agradecerles a todos. Ahora sí, Martín Sabadini, director del Instituto de Derecho de Salud de AIDCA, la charla queda en tus manos y es un gusto que nos acompañen todos. Bienvenidos. Gracias, Javier, gracias a todos los que se sumaron para estar un ratito para charlar sobre este tema tan interesante que nos va a traer Francisco. Primero, agradecer a la asociación por los espacios para seguir difundiendo estos temas que nos parecen, por lo menos aquí en la Argentina, que tienen poca difusión y es un buen disparador para empezar a hablar de ellos. También a Ángeles, a la directora de la asociación, que siempre está presente, alentándonos a que podamos seguir trabajando estos temas. Vamos a hablar con Francisco, el doctor Francisco José Hoyuelos Gómez, que es abogado, trabaja en España en cuestiones administrativas y derecho civil, pero se ha dedicado, creo yo, a investigar temas que por lo general nadie investiga. El contacto que yo tengo con Francisco fue por uno de los primeros libros que él sacó, que fue el tema del derecho a la alimentación y todo este tema que hoy se estuvo hablando bastante, que fue el tema del etiquetado y cómo eso impactó en Europa y las distintas tendencias que existían ahí sobre esa cuestión. Y ahora nos encontramos con otro tema más interesante todavía, que es el ruido o el derecho al silencio, como él expresó en su libro que escribe conjuntamente con un ingeniero. Y el otro día veía una nota sobre que aquí en Buenos Aires, ¿no?, tomaban las esquinas más ruidosas del centro porteño, con decibeles que eran totalmente insoportables. También en su momento esto había tomado mucha difusión con el drama de las personas que viven a orillas de las autopistas, ¿no? Y que no hay, y con fallos que han salido desde la Corte, que se tenían que acustizar y tenían la responsabilidad las autopistas de hacer ese proceso, pero que nunca se llevó a cabo y siguen padeciendo o acostumbrándose a esa gran, o esos grandes decibeles que terminan perjudicando, y bueno, después nos va a terminar hablando Francisco cuáles son las implicancias de todo eso. Así que, bueno, muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros, y te invito a que nos hables de tu tema. Muchísimas gracias, Martín. Es un honor siempre. Buenas tardes a todos en Argentina, buenas noches en España. Lo primero que quiero hacer es agradecer muy brevísimamente a la AIDCA por invitarme. Siempre es un honor participar y ser miembro de la asociación, al doctor Crea, a la doctora Berretino y a todo el resto de miembros de la asociación. Con el permiso de ustedes, he preparado una pequeña presentación con la intención de revelarles lo que es una historia que tiene ya pues prácticamente 3 décadas, que es la historia de la adaptación de España al derecho del ruido en el sentido actual en el que se puede entender, en cuanto tiene implicaciones con los derechos fundamentales.
Es una historia de casi 30 años porque, bueno, a lo largo de este tiempo lo que ha pasado es que desde una situación en la que no había pues una normativa como la que hay actualmente, ahora lo veremos, pues hemos pasado a una situación con normativa y a un avance espectacular en los criterios jurisprudenciales que nos han llegado sobre todo desde fuera, ¿no? en el marco europeo. El primer suceso relevante que podemos describir es la sentencia del asunto López Ostra. Es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 1994. Ahí he puesto un enlace, pero no obstante, si alguno de ustedes quiere tener acceso a las fuentes, a los hipervínculos, pues estaré encantado de pasarle la presentación para que lo puedan acceder a los enlaces. Esta sentencia enjuicia un litigio en el que a una señora de Murcia, de Murcia, un pueblo bastante grande que se llama Lorca, se le instala a 12 metros de su domicilio una planta depuradora de una serie de residuos de unas industrias de curtidoría que eran típicas en Lorca. Los extremos relevantes de este procedimiento son que esta planta depuradora se construye con una subvención del Estado y en terreno público además. Que la actividad se inicia sin licencia, es decir, sin la correspondiente autorización administrativa para el inicio. Y la señora López Ostra reclama, el primer procedimiento judicial se resuelve en enero del año 89, lo resuelve la Audiencia Territorial, que es, digamos, el precedente de los actuales Tribunales Superiores de Justicia, y la Audiencia Territorial desestima la reclamación administrativa de la señora López Ostra, porque entiende que a pesar de que se ha acreditado que existen tanto olores como ruidos, pues entiende que ni los olores, ni los humos, ni los ruidos tienen idoneidad para afectar los derechos fundamentales. Y además no se puede hacer ningún reproche a la administración local, en este caso al ayuntamiento, a la municipalidad, porque entiende el juzgado, en este caso la audiencia territorial, que la cuestión de la ausencia de licencia no tiene relevancia sobre los derechos fundamentales, sino que es una cuestión de legalidad ordinaria. Hay que decir desde el inicio que estos procedimientos se conducen normalmente por un proceso especial, tanto en vía civil como en vía contenciosa administrativa, que es el proceso de protección de derechos fundamentales. La virtualidad práctica de este procedimiento es permitir la sustanciación del asunto, del litigio, en un plazo razonable, porque los asuntos contenciosos administrativos están tardando, al menos los que yo llevo, de media, los ordinarios, entre 4 y 5 años. Entonces, esto para una sentencia de primera instancia, por supuesto, se hace prácticamente impracticable. Entonces, claro, el procedimiento habitual es el procedimiento de derechos fundamentales. No conforme con esta primera resolución de la Audiencia Territorial, la señora López Ostra reclama al Tribunal Supremo en apelación. Era la segunda instancia, el Tribunal Supremo en este caso, y el Tribunal Supremo desestima la apelación. Se recurre al Tribunal Constitucional por entenderse que hay una afectación de uno de los derechos susceptibles de amparo, se presenta un recurso de amparo y el Tribunal Constitucional ni siquiera conoce del fondo del asunto, declara inadmisible la cuestión porque entiende, con esos argumentos que he pretendido destacar ahí, que hoy en día suenan un poco, en fin, como suenan, que la existencia de humos, olores y ruido no constituye una infracción de la inviolabilidad del domicilio. En aquellos tiempos la jurisprudencia constitucional entendía que para que hubiera una inviolabilidad del domicilio se tenía que producir realmente una intrusión por parte de una persona física y entendía que el hecho de que las emanaciones entraran en tu casa no constituía una vulneración. Y además, pues bueno, el argumento era sencillamente esto, que ninguna autoridad pública la había expulsado de su casa y por lo tanto se entendía que no se afectaba el derecho. Además,
las cuñadas o unas familiares de la señora López Ostra iniciaron un procedimiento para impugnar el hecho de la ausencia de licencia ante los tribunales ordinarios por el procedimiento ordinario. Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pone la sentencia prácticamente en el año 1995, recordamos que hablamos, el inicio fue en el año 89, todavía no se había resuelto el procedimiento de la licencia. Y además resulta que el procedimiento penal por delito medioambiental derivó en una medida cautelar que instauró un juzgado de instrucción que no tuvo efectividad porque la Fiscalía, que se había mostrado conforme o se había posicionado en principio favorable a que se le concediera el amparo, pues impugna el cierre cautelar. Con lo cual, la señora López Ostra está con un procedimiento judicial que no se resuelve y con otro que le desestiman por la vía de derechos fundamentales, padeciendo durante una serie de años estas consecuencias de olores, humos y emanaciones. Y cae como una bomba, y he pretendido resaltarlo, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice básicamente que el Estado no ha encontrado el equilibrio entre el bienestar económico de la ciudad de Lorca y los derechos fundamentales, en este caso el artículo 8, el derecho al artículo 8, el derecho el que es correspondiente al derecho a la inviolabilidad domiciliaria que consigue nuestra Constitución incluye o consagra en el artículo 18.2, y lo que viene a decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por tanto, es que los olores y los ruidos sí que afectan al derecho a la inviolabilidad del domicilio. El segundo hito que se produce es la sentencia Moreno Gómez. Aquí ya no hablo de sentencia, o no voy a analizar primero la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque en este caso sí que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de esta ciudadana, Pilar Moreno Gómez, y sí que tenemos una sentencia, por tanto, que resuelve en el fondo, que ahí está enlazada. Es una sentencia que se dicta en el año 2001. Los antecedentes del caso son los siguientes. Hay una zona de discotecas en la que se localiza gran parte del ocio nocturno de la ciudad de Valencia, es Valencia en este caso. Hay mediciones de ruido porque había una normativa y una legislación local. Hay partes médicos que acreditan que había una afectación de salud y hay, según se refiere la sentencia, hasta 37 expedientes administrativos tramitados por supuestas infracciones contra esta normativa de la comunidad autónoma. El Tribunal Constitucional Español cita, en este caso en su sentencia, la sentencia del caso López Ostra del año 94 y además la sentencia Guerra contra Italia, y sí que viene a asumir ya en sentido práctico que efectivamente ciertos daños ambientales, ciertos sucesos ambientales, los humos, las emanaciones, los ruidos, sí que pueden efectivamente incidir en el ámbito de los derechos fundamentales del artículo 8.1, 18.2 de nuestra Constitución. ¿Qué es lo que pasa con la sentencia Moreno Gómez, esta sentencia? Pues que desestima la reclamación porque entiende que no hay una prueba contundente de que el ruido se produzca dentro del domicilio. Y lo que viene a decir el Tribunal Constitucional, después de haber reconocido que en ciertos casos sí que puede haber una afectación del derecho, es construir esta especie de, digamos, de concepto en el que los ataques graves al medio ambiente tienen estas características de ser prolongados e insoportables. Los ruidos tienen que ser prolongados e insoportables. Un poquito después, 2 años prácticamente, lo que pasa en España es que se dicta la ley del ruido. Hasta entonces no teníamos normativa del ruido. La ley del ruido, ahí lo dice la exposición de motivos, en el año 2003, se dicta como consecuencia de una directiva comunitaria. El Estado español transpone al derecho nacional esta directiva, pues promulgando una ley interna que es la ley del ruido. Tiene una particularidad respecto a la directiva y es que como en España pues somos muy festivos, pues se ha introducido algo que en la directiva no está y que yo he visto en alguna sentencia de algún Tribunal Superior de Justicia que ya se ha intentado plantear al Tribunal Constitucional que este artículo 9 de la Ley del Ruido española, que lo que viene a hacer es prever que en ciertos casos se puedan suspender los límites de ruido que se aplican en la generalidad, pues
pueda tener, digamos, algún problema de constitucionalidad. Porque si se está reconociendo por una parte que el ruido puede vulnerar el derecho a la inviolabilidad del domicilio, suspender los límites de ruido a partir de los cuales se entiende, como luego veremos, que efectivamente se puede vulnerar el derecho, pues puede ser que tenga. Esto, según me consta a mí, no ha sido admitido por el TSJ al que se le ha planteado, porque se estimó el recurso por motivos más evidentes. Bueno, pues lo que pasa más tarde, en el año 2001 tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional, pues es que la señora Moreno Gómez, no contenta con la resolución del Tribunal Constitucional, se alza. Este asunto lo llevó un compañero de Valencia, Andrés Morey, que ha sido uno de los, lo tengo que reconocer porque realmente ha sido uno de los artífices del derecho moderno del ruido, gracias a los procedimientos que él ha impulsado y que ha llevado. Pues llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el año 2014, 3 años más tarde de la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acabará, ahora lo veremos, condenando a España. Y resalta, en relación a lo que no había resaltado la sentencia del Tribunal Constitucional Español, resalta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bueno, pues que hay una serie de peritajes, de mediciones de nivel de ruido de la propia Administración, que los informes periciales constatan que en la zona no se respetan los horarios de cierre, que en el año 96 se dictó una ordenanza que prohibía que al medio ambiente exterior por la noche se emitieran más de 45 decibelios y en algunos casos estábamos hablando de que los peritajes acreditaban hasta 115 decibelios, es decir, una auténtica aberración. En el año 97, la zona en concreto donde se ubicaba la vivienda de la señora Moreno Gómez se declara zona de saturación acústica, zona afectada especialmente por la contaminación acústica, y 3 días después de esta declaración, de la publicación de esta declaración de zona acústicamente saturada, pues va al Ayuntamiento de Valencia y le da una licencia de discoteca en el mismo domicilio en el que vivía la señora Moreno Gómez a una discoteca. Esta licencia, que se da el 30 de enero del año 97, se la acaba cargando el Tribunal Supremo en el año 2001. Es decir, hubo que recurrirla, el procedimiento se tramitó y hasta el año 2001 no se revocó esta licencia, con lo cual tenemos una actividad funcionando 97, 98, 99, 2000 y 2001 con una licencia ilegal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pregunta, dado que el Tribunal Constitucional lo que venía a decir era que como no se había acreditado dentro del domicilio, por una parte el ruido y por otra parte había que considerar que el ruido que tenía la posibilidad de afectar el derecho fundamental tenía que ser pues prolongado y además insoportable, dice literalmente el Tribunal Supremo. Recordemos que en este año ya se había promulgado la ley del ruido, aunque no todavía el decreto que la desarrollaba, luego lo veremos. Lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que exigirle a una persona que vive en una zona declarada por la propia Administración como acústicamente saturada, que aporte una pericial para acreditar que dentro de su domicilio los niveles de ruido son unos determinados, es una exigencia que no es conforme y que es indebidamente formalística. Andali formalistic, dice la sentencia. Entonces, lo que viene a decir es que hay una vulneración del derecho fundamental y acaba condenando otra vez a España como consecuencia de una vulneración derivada de una inactividad de la Administración que el Estado no se encarga de ninguna manera de proteger. Sí que valora la sentencia que la Administración hiciera cosas, porque efectivamente la Administración hizo cosas, pero lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que los derechos del convenio no son derechos teóricos o formales, son derechos que hay que aplicar y que al final, si la reglamentación no se observa de manera constante, esto afecta al derecho fundamental y, como digo, acaba condenando. Un poquito después, ya estamos en el año 2007, se dicta el Real Decreto de Desarrollo de la Ley del Ruido. Y lo que hace este Real Decreto es, por una parte, establecer los valores límite, que luego están también en mucha normativa, tanto local como en normativa autonómica, pero el Real Decreto lo establece a nivel nacional. Y además establece los métodos y procedimientos de evaluación. Con lo cual, en el año 2007 ya sí teníamos instrumentos normativos, ya antes existían también, pero ya sí que teníamos un instrumento normativo derivado de una norma con rango de ley que consignaba unos valores
valores concretos a partir de los cuales ya se entendía que había una infracción. Es esa, una de las tablas que hay otras más también en función digamos, del objeto, pero básicamente ya teníamos esta capacidad normativa de determinar si un ruido era ilegal o no era ilegal. Cuestión diferente es la afectación del derecho fundamental. Aquí he puesto este cine con palomitas porque ahora ya empieza lo realmente interesante. Hasta aquí más o menos podemos entender que el Tribunal Constitucional, pues bueno, en tanto que no había una norma que estableciera unos límites de decibelios, digamos, para todo el Estado, pues pudiera hacer uso de estos conceptos jurídicos indeterminados, ¿no?, de este carácter insoportable. Ahora ya tenemos unos valores. Pues lo que tenemos aquí es que unos años más tarde, ya en 2011, ya veremos que esta sentencia tardó mucho tiempo, porque el recorrido empezó mucho antes, el Tribunal Constitucional, otra vez en un procedimiento a cargo del compañero de Valencia, Andrés Morey, pues acaba dictando una sentencia, en este caso, el caso de don Miguel Cuenca Zarzoso. Es una sentencia de 2011. Lo que pasó en este procedimiento es que primero el recurso de amparo, que es el recurso especial que digamos que resuelve el Tribunal Constitucional para determinados derechos de la Constitución española, no para todos, para los más importantes, ¿no?, los susceptibles de amparo, en el artículo 53.3, inadmite el recurso. En la propia Fiscalía recurre la inadmisión del recurso y le dice al Tribunal Constitucional: oiga, tengan ustedes en cuenta que es que acaba de dictarse una sentencia, que es la sentencia del caso Moreno Gómez, porque estamos hablando del año 2004, cuando se inadmite en principio, aunque la sentencia luego no se dictaría hasta 2011. El Tribunal Constitucional tuvo parado esto durante un montón de tiempo. Pero en el año 2004, prácticamente coetáneamente, le dice el fiscal al Tribunal Constitucional: oiga, dense ustedes cuenta de que se ha dictado la sentencia Moreno Gómez y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas sentencias vinculan a España en virtud del artículo, las sentencias y el convenio, lógicamente, el sistema del convenio en virtud del cual tiene jurisdicción el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vinculan a España en virtud del artículo 10.2 de la Constitución, pues ha dictado esta sentencia y hay que apreciarla. Pues, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional cita su propia doctrina, contenida en la sentencia del caso Moreno Gómez, la sentencia 119/2001, y vuelve otra vez al carácter prolongado e insoportable. Se esfuerza considerablemente, la sentencia merece la pena leerla, en intentar encontrar una diferencia entre los casos Cuenca Zarzoso y Moreno Gómez, y acaba desestimando el recurso de amparo. ¿Y qué pasa? Pues que igualmente el señor Miguel Cuenca Zarzoso pues pone un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vuelve en el año 2018 a condenar a España en una sentencia que es muy escueta, porque lo que subyace en esa sentencia, o lo que yo quiero ver en esa sentencia, es el hartazgo de tener que volver a explicar otra vez todas las cuestiones que habían quedado claras, por así decirlo, en la sentencia Moreno Gómez. Y en una sentencia muy escueta, como digo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que el caso es prácticamente lo mismo. De hecho, estamos hablando del mismo barrio, de la misma ciudad, y por lo tanto vuelve a condenar a España. El Tribunal Constitucional, por lo tanto, no ha acabado todavía de acoger esta doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay que decir que esta sentencia, la sentencia del caso Cuenca Zarzoso, tuvo 3 votos particulares discrepantes, y esto se hace eco, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se hace eco de esta cuestión. Pero bueno, lo que sí es cierto es que muchos tribunales superiores de justicia y el mismo Tribunal Supremo, ya en una época prematura, de hecho esta sentencia que pongo ahí es una sentencia de la Sala Civil del año 2012, en el que ya el Tribunal Supremo se hace eco de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del caso Moreno Gómez, y viene a decir que ni el Constitucional ni la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo, la sala del mismo tribunal, pero en este caso contenciosa, estaban aplicando correctamente, digamos, los criterios que procedían en un caso como este de afectación de los derechos fundamentales. Aquí tenemos otra sentencia más, esta ya de la Sala Contenciosa, que viene a coger la doctrina que ya hoy en día, salvo casos en los que entiendo que los niveles de decibelios
en los que se concrete la superación sean muy, muy leves, pues se está aplicando. Y la doctrina es básicamente esta, y es que cuando dentro del domicilio, en horario nocturno, se superan los límites legales en algo que no sea, como digo, ridículo, y además esta afectación se prolonga en el tiempo, cosa que es prácticamente indefectible cuando hablamos de procedimientos judiciales, porque son tan lentos, es tan lenta la jurisdicción contenciosa administrativa, que los procedimientos se prolongan durante años, incluso a veces procedimientos, y yo hablo por experiencia propia de derechos fundamentales, que no tenemos sentencia definitiva hasta 2 años después. Yo estoy ahora mismo con una ejecución de una sentencia que les pondré ahora también para que vean qué es lo que ha pasado, porque el Tribunal Supremo y muchos tribunales superiores de justicia sí que efectivamente están aplicando la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero esta doctrina del Tribunal Constitucional, de las sentencias 119/2001 y las sentencias 150 de 2011, ha provocado un efecto que es el siguiente, y es que aquí tenemos, por ejemplo, una sentencia de un juzgado de Mallorca, esta es de prácticamente casi 2018, de un asunto que he llevado yo, en el que, bueno, pues lo que dice el juzgado contencioso administrativo es que los ruidos han de ser insoportables y le da igual las muchas mediciones de nivel de ruido, que en este caso acreditaban unos valores salvajes también de superación. Se viene a aplicar la doctrina de las dos sentencias, y el juez las cita expresamente. En el año 2017, un juzgado contencioso administrativo cita 2 sentencias que han motivado 2 condenas de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la cita. Pero bueno, no es que sea solo este juzgado, esta sentencia también es de un asunto que he llevado yo, este es muy reciente, hay otras también, pero este es de este verano prácticamente, de hace muy pocos días, es de agosto de 2021, en el que nuevamente un juzgado contencioso administrativo, en este caso de Soria, pues vuelve a invocar la doctrina de las 2 sentencias famosas, 119/2001 y 150/2011 del Tribunal Constitucional, para no atender al hecho evidente de que hay una serie de mediciones que están acreditando la superación de los valores del ruido. Esta es la sentencia del TSJ que estimó el recurso de apelación que interpusimos contra la primera de las sentencias, la de Mallorca, en la que se expresa un poco todo lo que es el resumen de esta charla que acabo de tener el gusto de darles. Y es que efectivamente, pues bueno, desde el año 2001, cuando se dicta la primera sentencia, esa doctrina ya está totalmente superada, porque no había las normas que se han dictado posteriormente, ni las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? El TSJ, pues de Islas Baleares, nos dio la razón en este asunto. No sabemos lo que va a pasar en el de Soria, está recurrida, por supuesto, no sabemos cuál será el futuro, pero lo que sí sabemos es que en función de la adopción de los criterios por parte de los tribunales, de forma generalizada, de los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues tendremos un escenario en España de ruido, o tendremos el otro de silencio, de tolerancia y de respeto a los derechos fundamentales. Espero que les haya gustado y estoy a su disposición para aclararles cualquier cosa o para debatir. Gracias. Gracias, Francisco. Bueno, ¿querés que abramos entonces? A ver si tiene la audiencia algunas consultas para hacerte. Yo, para abrir el fuego, te hago una consulta que me parece interesante, porque bueno, está bien, llegamos hasta el final, ¿no? En el proceso judicial. Pero ¿cómo nosotros, si tuviéramos un tema de reclamación que tiene que ver con el ruido, cómo preparamos la prueba para poder llevar, o cuáles son las cuestiones fundamentales de prueba que tenemos que tener como para llevar a un juicio para alguna reparación o para terminar con ese flagelo que nuestro cliente tenga? Pues lo primero, Martín, gracias por tu pregunta. Lo primero es una medición de ruido. Yo el enfoque, todo lo que aprendí, lo tengo que reconocer, lo aprendí gracias a Bartomeu, que es el ingeniero Bartomeu Rosselló y Boeres es el ingeniero que escribe conmigo el manual. Y lo fundamental es contar con una medición que acredite la superación de los valores establecidos en la ley. Hay una serie de cuestiones más resueltas en la ley que intentamos nosotros plantear en el libro, pero teniendo una medición dentro del domicilio, porque hay 2 tablas diferentes en función de la ley, en función de si el ruido es, digamos, transmitido por colindantes o es un ruido al medio ambiente exterior.
Pero realmente yo creo que lo primero es la medición. Lo primero es la medición, tener un buen informe pericial que acredite la medición y a partir de aquí, pues iniciar el procedimiento de reclamación administrativa y luego, bueno, pues sortear un poco los vericuetos procesales, que no son nada sencillos porque tenemos un procedimiento específico por inactividad que plantea una serie digamos, de problemas. Es conveniente además también poner el procedimiento coetáneamente por la vía ordinaria y todo eso es lo que hemos intentado de alguna manera afrontar en el libro. Pero lo principal, respondiendo a tu pregunta, la prueba es el informe de un ingeniero que sea solvente y que sea capaz de defender en una sala y delante del juez, pues que efectivamente los niveles del ruido superan los legalmente admisibles. Bien, muy bien. Bueno, acá nos pregunta Gabriel Rodríguez, ¿cuál es el límite salvaje intolerable de decibeles y otra cómo se mide prolongado en el tiempo? 2 días, un mes. El límite salvaje, para mí, yo utilizo como criterio, tenemos diferentes normativas autonómicas. Por ejemplo, el último asunto al que me he referido de Soria, tenemos una ley que es la ley del ruido de Castilla y León, es la ley de la comunidad autónoma, que establece que a partir de 10 decibelios de superación se considera una infracción muy grave. En muchos de los procedimientos que llevamos nosotros, esto es muy habitual, no 10 decibelios. O sea, 10 decibelios, todo lo que ronde 10 decibelios en la Comunidad de Castilla y León, que en este caso es el criterio que utiliza, pues ya es una superación bastante relevante, claro. El problema con los decibelios es que, digamos, la escala es logarítmica. Esto es mejor que lo explique un ingeniero, mejor que lo explique yo, pero bueno, lo que sí está claro es que no hace falta duplicar el número de decibelios para duplicar el padecimiento. A partir de cierto incremento, en concreto de 3 a 6 decibelios, ya la presión sonora se duplica. Y si tenemos de 10 decibelios para arriba, ya 10 decibelios más supone duplicar la percepción del oído humano a la exposición del ruido. Entonces, nosotros estamos llevando asuntos en los que la superación respecto a los límites está en 20 o 20 y pico decibelios. En el caso de Moreno Gómez, estamos hablando de que el límite al medio ambiente exterior en horario nocturno eran 45 decibelios y en algunas mediciones del ayuntamiento estábamos hablando de 115 decibelios. 115 decibelios es como si te pasa, no sé, un avión por al lado. O sea, es una cosa. En el último pleito que tuvimos le preguntamos al ingeniero cuánto eran 70 decibelios de percepción por parte de una persona. Y 70 decibelios puede ser estar pegado a una autovía en la que pasa un tráfico muy intenso. Entonces, claro, la superación salvaje, por una parte, intentamos acreditarla en base a parámetros objetivos. Si la ley dice que a partir de cierto criterio es una infracción muy grave, pues a partir de aquí pues entendemos que es una afectación que es muy relevante. Y lo que dice ya desde el principio, desde las primeras sentencias, lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que no hace falta que se produzca, digamos, un riesgo para la salud para que se produzca la vulneración del derecho a la inviolabilidad domiciliaria. Porque si se produce además un riesgo para la salud, ya estamos entrando en la vulneración de otro derecho, del derecho a la integridad física del artículo 15. ¿Cómo se acredita la persistencia en el ruido? La persistencia en el ruido a veces no se puede acreditar de otra manera más que con el propio hecho de la existencia de la reclamación administrativa que se reproduce en el tiempo. Si uno puede además, pasado el tiempo, aportar otra medición, esto pasa muchas veces en los procedimientos y hay que volver a llamar al ingeniero y que haga otra medición. De hecho, yo ahora, por ejemplo, tengo un asunto de una ejecución de un procedimiento de derechos fundamentales en el que la administración ha autorizado en el mismo emplazamiento en el que había la actividad que motivó la condena por inactividad a otra actividad igual. Y ahora estoy en ejecución de ese procedimiento y el ingeniero ha tenido que volver a medir. Y ahora para colmo ha medido la propia administración y también vuelve a superar los niveles. ¿Cómo se acredita? Pues así. Y aparte, bueno, pues ya también los medios técnicos, de esto Bartomeu podría hablar mejor, pues ya están muy disponibles para esto. Hay sistemas de medición en continuo que acreditan, pues se deja el sonómetro puesto y acredita pues la existencia de ruido a lo largo del tiempo. Bien, ahí tiene una pregunta la doctora Claudia Orona, que levantó la mano. Si habilita su micrófono, puede hacer la pregunta. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Perfecto.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradecida de poder participar. Lo que le quería comentar básicamente es justamente el tema de la prueba pericial. Yo no sé cómo lo tienen organizado allá. Nosotros acá contamos con algunos gabinetes periciales que dependen de la justicia. No sé cómo es allá, pero me gustaría saber ese tema. Y segundo tema, decibeles y debe ser en varias oportunidades. Y por lo que veo, es indispensable tener que medirlo in situ dentro de los domicilios. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Les permiten como temas probatorios, por ejemplo, si la justicia no tiene un perito con el equipamiento específico para poder pedir esto, contratar a privados y hacerlo en presencia de escribano público? O sea, no me queda otra, o sea, no tengo un perito específico en la materia y recurro a producir la prueba personalmente en presencia de un escribano público. ¿Es permitida este tipo de pruebas? ¿Es aceptado por los tribunales? ¿Es observado? Aquí el perito judicial que llamamos, que está en la ley, la pericial judicial, es un perito privado. Salvo en materia de valoración del daño corporal, en el que hay, digamos, unos institutos de medicina legal que tienen médicos forenses adscritos, que son funcionarios y están a disposición de los juzgados y de las partes en función digamos, de los procesos que regulan las leyes procesales, todas. Lo que tenemos es la figura del perito judicial, y el perito judicial es un perito privado que está inscrito a una lista de peritos y que resulta insaculado. El siguiente de la lista se le llama para que haga una pericial por encargo de las partes, pero con la mediación del juzgado. Actúa como perito judicial, pero a proposición de una de las partes. Entonces, el perito privado es esencial. O sea, en este caso nosotros no tenemos funcionarios públicos que se dediquen a cuestiones de mediciones de ruido. Si no tienes a un ingeniero de tu cuenta y no puedes contratarlo, es complicado realmente que puedas iniciar un procedimiento así. Porque lo que yo le digo a mis clientes habitualmente es muy bien, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que es excesivo pedir al ciudadano que acredite el nivel de ruido dentro de su domicilio. Que esto plantea muchos problemas, y en el ámbito mediterráneo plantea muchos, porque el Real Decreto establece que para medir dentro del domicilio hay que medir con las ventanas y las puertas cerradas. La medición de la tabla de colindantes es con ventanas y puertas cerradas. Entonces, hemos tenido asuntos en el Mediterráneo en el que tenemos una terraza, una actividad al lado produciendo un ruido infernal, y la fiscal dice que la terraza no es domicilio. Y no es que la terraza no sea domicilio, la terraza es domicilio, efectivamente, pero hay que aplicar otro criterio, otra tabla. ¿Por qué? Pues porque no se puede hacer una medición con las puertas cerradas. Entonces, tenemos este problema, y también nos pasa muchas veces, o nos ha pasado muchas veces, que el perito al que se insacula, que suelen ser ingenieros industriales, luego no puede hacer la medición porque no tiene ni el instrumental ni la formación para hacerla. Las mediciones de sonido y la ciencia de la acústica son muy complicadas, y esto pasa algunas veces, y pasa que es complicado establecer un protocolo, y si no lo has hecho nunca, y por muy ingeniero industrial que seas, si no tienes el equipamiento y no tienes los conocimientos, igual es complicado. Y bueno, yo he tenido la suerte y sigo teniendo la suerte de que, como empecé en todo esto de la mano de un ingeniero y hemos hecho ese tándem, siempre todas las cuestiones relativas a la prueba me han resultado muy, muy fáciles y muy accesibles, pero reconozco que puede plantear muchos problemas, muchísimos. Excelente. Bueno, ahí Vladimir, que levantó la mano, tiene una consulta para hacerte. Sí, gracias, y felicitar por la explicación y por lo entendible de la exposición. Yo tengo dos consultas. La primera es, yo estoy llevando un proceso judicial, y en ese proceso judicial quisiera, digamos, el consejo en este caso especializado técnico del abogado. En el caso que yo estoy llevando, el municipio sería aquí en mi país, en el caso de allá creo que es el ayuntamiento, es el competente para dictar los niveles máximos permisibles del ruido. En este caso, el municipio aquí no los tiene dictados. Hace una referencia de la competencia que lo tiene que hacer, pues, pero no los tiene. Entonces, al no tenerlos, en este caso los afectados, nuestros clientes,
están padeciendo un ruido permanente, prolongado, insoportable, según las mediciones periciales que ya hemos hecho, de niveles de zona industrial. De hecho, el contaminante, la fuente generadora de la contaminación acústica es una empresa, una fábrica de alimentos, es un complejo industrial. Entonces, ahí estamos marcando más o menos en el día, en el diurno y en el nocturno, unos niveles de decibelios de 60. En el diurno y en el nocturno, y 24 horas los 7 días a la semana. Es decir, esa pobre gente no puede descansar. Entonces, la pregunta ahí es, al no tener norma, ¿cómo me sugiere, digamos, yo lo quiero asociar a otros derechos fundamentales como el derecho a la seguridad jurídica? Y bueno, no sé, quizás ahí me puede dar algún criterio adicional. Y la otra pregunta es, al no tener esta norma y pelearlo en juicio al derecho a tener norma y demás, ¿cómo me sugiere plantearle al juez, en este caso, sobre la fijación de esos niveles que tendrán que hacerlo una vez que constaten que no hay norma? Muchas gracias. Una pregunta, Vladimir, solo por aclaración. ¿Y no tienen norma nacional tampoco a la que remitirse? No hay una norma nacional. Lo que pasa es que aquí se dividen las competencias, no se dividen, sino se pueden compartir las competencias ambientales por localidades y a nivel nacional. Esa norma dictada es una norma que la dictó la autoridad nacional, la estatal, haciendo referencia a que el nivel aplicable a esa localidad y a ese uso del suelo, porque también hay que atar el tema del ruido al uso del suelo, la dictará ella. Entonces, el municipio recibe la competencia, se acreditó, hace el control, etcétera. Sin embargo, él se está excusando frente al reclamo nuestro, se está excusando, dice, bueno, la misma norma dice que ellos lo dictarán. Yo no puedo hacer nada mientras ellas no la dicten, no la tiene dictada. Entonces, no hay dictada por parte del nacional. Claro, aquí en España tenemos una circunstancia, en un caso así, si trasladara los hechos directamente al derecho español, lo que tendría, la composición rápida que haría es la siguiente. Nosotros en la legislación nacional tenemos un supuesto en el que el ruido tiene que ser establecido conforme a las ordenanzas municipales, y es el ruido imputable a comportamientos vecinales. Es decir, si tenemos un ruido, por ejemplo, el que haga mi vecino, que me transmite a mí en un colindante, ahí en ese caso lo que dice la ley es que no es aplicable la normativa del ruido. Entonces, técnicamente podríamos encontrarnos en una situación en la que no tuviéramos norma teniendo que tenerla. Y la ley lo solventa esto diciendo que se remitirá, digamos, que los niveles de ruido en ese caso serán los aceptables conforme a los usos locales, y remite a los usos locales, que son fuente del derecho en España. Bueno, ya prácticamente la costumbre es fuente del derecho, evidentemente, pero en este caso, que es un ámbito, digamos, de relevancia pública, pues es complicado realmente hacer esta composición, porque al final tenemos el Real Decreto 1367, que es el que establece los niveles de ruido admisibles para todo el Estado español. Entonces, si no tenemos esta norma, al final siempre tenemos el criterio legal subsidiario del Real Decreto. ¿Cómo lo afrontaría incluso si no tuviera esta norma? Hombre, es más complicado, porque si no hay norma, entender que la conducta es ilícita pasa primero por la declaración de ilicitud de la ausencia de norma en sí. Entonces, si realmente no tuviéramos norma y no tuviéramos el Real Decreto y yo me encontrara en una situación así, intentaría buscar una condena por inactividad, por no dictar la norma que viene establecida de obligación, de dictado obligatorio en este caso o en este supuesto, ¿no? Tenemos un procedimiento de inactividad en virtud del cual, pues, si la administración no hace aquello que viene obligado a hacer, se puede hacer una reclamación, y si no se contesta, iniciar el procedimiento judicial. Entonces, es lo único que se me ocurre, hacer un procedimiento por inactividad, en este caso, para pedir el reconocimiento, en este caso, de la vulneración del derecho. Y lo que sí puedo decir en relación a los derechos afectados, a la otra pregunta que me hacía, si la he entendido bien, que me parece muy interesante, desde el punto de vista académico al menos, o doctrinal, me parece interesantísima. Lo que sí puedo decir es que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que yo he visto, que al final es el que nos está guiando en el camino un poco del reconocimiento de estos derechos, que son
son internos también en este caso, siempre al final ha entendido que o bien existía una vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio o bien una vulneración del derecho a la integridad física, a la salud, vamos, a la integridad física, que es la salud que se ve afectada en este caso por no el derecho a la salud genérico, sino el derecho a mantener en condiciones de salud la existencia, ¿no? El artículo 15 de la Constitución española. Entonces, bueno, es lo único que se me ocurre, pero la verdad es que me parece un asunto muy interesante. Ahí, agregando lo que dice Francisco, pensaba mientras hacía la consulta que también se puede buscar los pactos internacionales que el país haya celebrado o adherido en referencia de derechos humanos, de salud y en el ambiente, ¿no? Ahí hay una protección superior a las leyes que por ahí también puede ayudar. Me parece que por ese lado también se podría buscar. A ver, Javier Ruiz levantó la mano ahí, tenía una, si estás con el micrófono, ahí estás. Sí, muchas gracias. Disculpen que no pueda prender la cámara el día de hoy. Bueno, antes que nada felicitar al ponente, muy buena presentación. Y bueno, a mí nada más me gustaría recalcar una cosa de todo lo que estuvo comentando el doctor, toda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sobre todo la directiva europea y para el caso español, la ley 37/2003, sobre todo la actualización que tuvo en 2011 de España, han sido importantes para que en México se desarrolle legislación en la materia y regulación de la contaminación acústica y todos estos problemas, porque nosotros hasta 2015 no teníamos regulado de manera correcta esto. Inclusive la jurisprudencia del tribunal a modo de un diálogo jurisprudencial entre cortes ha servido para fundamentar resoluciones en sentencias de amparo y inclusive las directrices que dan el libro verde y la directriz de la Unión Europea, sobre todo con el nivel de decibeles, ha servido para mejorar los procedimientos administrativos de inspección, como en el caso de la Ciudad de México, para las actividades nocturnas, ¿no? Para poder medir sobre todo la afectación que sufren las personas en los niveles de 50 a 70 decibeles, ¿no? Que entonces, pues, hasta acá ha llegado todo este desarrollo doctrinario y jurisprudencial de Europa a México y que nos ha servido para poder mejorar nuestra regulación. Gracias por la presentación al doctor. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, tengo una consulta aquí por escrito y después vamos con la doctora Orona. Nos pregunta Susana Dantes del Valle cómo establecer el nexo causal entre el ruido y una enfermedad o un problema de estrés. Ella habla sobre hipoacusia. ¿Algo como para comentar, Francisco? Sí, en principio esto se hace con pruebas médicas. O sea, realmente, normalmente los clientes que yo he tenido, los procedimientos que yo he llevado en los que hay una documentación por parte del Sistema Nacional de Salud, de los servicios médicos, en los que lógicamente, el doctor en cuestión o el especialista en cuestión, el juicio de causalidad, pues tiene que hacerlo en base a referencias, porque en este caso, si hay una patología que es compatible, trastorno adaptativo mixto por exposición, problemas de insomnio, todas estas cuestiones que suelen asociar al ruido, depresión, instauración de una medicación, benzodiazepinas, fármacos para conciliar el sueño y para tratar todas estas cuestiones. Cuando hay esta cuestión, pues yo lo que he hecho habitualmente, en función del caso, esto plantea un problema práctico, pero bueno, yo lo he hecho en según qué casos, es pedir una pericial médico-forense, que esto sí que lo puede hacer el juzgado
procedimiento contencioso administrativo, puede pedirlo, puede pedir que la persona, y en algunos casos se ha accedido a esta prueba y he contado con ella, y en los casos en los que lo he hecho siempre el informe del Instituto de Medicina Legal, siempre si la documentación presenta una clínica plausible, concordante con lo que la literatura científica dice que produce la afectación del ruido, pues suele establecer este nexo causal. ¿Cuál es el problema de esta prueba? Que dilata los procedimientos. Es una prueba que dilata los procedimientos y el tiempo en estos procedimientos es precioso. Porque, claro, primero cuando hablamos de un procedimiento por inactividad, la administración tiene la potestad de resolver en cualquier momento y cambiar totalmente el objeto del pleito, y esto plantea unos problemas procesales de mucho calado. Y si hablamos de resoluciones expresas, pues bueno, si tienen una vigencia temporal limitada, por ejemplo, pues yo ahora tengo un caso de una vigencia temporal limitada y claro, he tenido que andar cuidando mucho de qué prueba pedía, porque si se me demora el procedimiento puede ser que tenga una pérdida sobrevenida de objeto. Entonces, claro, no me suele plantear problemas porque tampoco las cuestiones médicas me parecen imprescindibles para alcanzar un fallo condenatorio, y de hecho yo creo que el mecanismo de atar, digamos, la afectación del derecho a una prueba de pericia sonométrica en la que se diga mi cliente dentro de casa está soportando 50 decibelios por la noche y no puede dormir, ya con eso sería en principio suficiente para de alguna manera justificar la infracción del derecho, porque normalmente cuando se produce el padecimiento de salud, el ruido ya lleva mucho tiempo padeciéndose y además se puede acreditar que ese ruido existe, ¿no? Entonces lo mejor, lo más práctico es medir el ruido y ir a la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, bajo mi punto de vista. Perfecto. Ahí la doctora Orona tenía otra consultita. A ver. Sí, ¿qué tal? Está justamente relacionado con lo que estaban diciendo recién. Mi pregunta básicamente era, si aparte de demostrar la infracción administrativa, porque uno no está cumpliendo con los decibeles, es necesario demostrar el impacto en la salud debido a la situación acústica. O sea, evidentemente allá con una prueba pericial demostrando la infracción a la norma es suficiente. No necesito demostrar el daño a la salud, ¿no? Efectivamente, es tal cual, así exactamente. Y de hecho la primera sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos va justo a esto, a decir, es que no hace falta para que se vulnere el derecho fundamental, uno de los dos, que se produzca un riesgo grave para la salud. Con que se produzca una inmisión del ruido, que no sea una cosa irrelevante y se prolongue en el tiempo, ya ahí se vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Si además se produce un riesgo para la salud o se produce un daño para la salud, ya estamos vulnerando dos derechos, el de la inviolabilidad del domicilio y el de la integridad física. Entonces no hace falta. Es muy interesante, ¿por qué? Porque nosotros en los distintos procedimientos que tenemos con otro tipo de contaminación ambiental, necesitamos demostrar no solamente la presencia de los contaminantes, sino también acá nos están pidiendo de que tenemos que determinar el grado de impacto y hasta dónde migró la contaminación. Por ejemplo, lo cual se nos hace bastante complicado en materia ambiental. Por lo que veo, allá lo tiene el impacto en la salud, o el impacto en el ambiente. Sí, esto es lo que, o sea, esta situación era la que teníamos nosotros antes de la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta situación es exactamente igual. O sea, el Tribunal Constitucional decía en aquella sentencia, en aquel auto de inadmisión famoso del caso López Ostra, oiga, es que el ruido y el olor a usted, esto no alcanza a vulnerar el derecho. No alcanza a vulnerar el derecho. Y lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿cómo que no alcanza a vulnerar el derecho? O sea, si yo estoy dentro de mi casa y estoy escuchando la música del vecino a 80 decibelios, ¿qué vida puedo desarrollar? ¿Qué derecho de intimidad tengo? O sea, lo dice la sentencia Guerra, creo que es, contra Italia, o no recuerdo si, no, es la británica, la del caso del aeropuerto de Heathrow. Hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también en un asunto contra el Reino Unido, también condenatorio. Lo que dice, oiga, es que se pierde el valor, los encantos de mi casa se pierden. Yo en mi casa tengo que poder desarrollar mi intimidad. No es necesario que me afecte la salud
o que yo acredite que me afecta a la salud para que se produzca la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Es totalmente independiente. El otro es el derecho a la integridad física y es un derecho que se puede vulnerar conjuntamente con el otro, pero digamos en un estadio de afectación más grave, ¿no? No hace falta, y de hecho yo no lo suelo plantear, este derecho lo suelo siempre alegar, porque es cierto que todas las personas que se meten en un procedimiento de ruido, al final tienen un problema de salud. Un problema de salud, esto es así. Y además hay mucha literatura científica que yo la alego también en mis reclamaciones, alego que hay ya prueba suficiente y la literatura científica acredita que a partir de la exposición a ciertos niveles se produce un daño objetivo contra la salud. Pero realmente es que el problema pasa porque la necesidad de no dilatar los procedimientos durante años, pues a veces hace economizar los pedimentos de prueba que sí que vendrían bien para el fondo, pero es que los pleitos al final están de otras personas, y si están de otras personas es como yo digo, oye, te puedes meter a reclamar en un procedimiento sin necesidad de una pericial sonométrica, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que cuando hay afectación acústica, por ejemplo, en una zona de afectación acústica declarada de saturación, no hace falta aportar prueba. Pero yo no puedo decirle a un cliente, no te preocupes, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos va a dar la razón después de 14 años litigando. Es que, oiga, a lo mejor me he muerto hasta yo antes. Entonces, hay que procurar ganar el pleito en primera instancia y hay que procurar que el juez lo vea, ¿no? Y hay que procurar ir rápido y hay que procurar que no se te muevan las arenas del procedimiento bajo los pies, ¿no? Porque los problemas procesales en estos pleitos son la clave. En estos pleitos, más que la prueba en sí, los problemas procesales que tenemos nosotros, de cosa juzgada, de las peticiones, de poder plantearle al juez un procedimiento hasta que no se aclaró que el procedimiento por inactividad era porque no estaba claro en la ley. Los artículos 29 y 30 de la ley de jurisdicción nuestra dice que para el procedimiento por actividad, el reclamante tiene que ser deudor de una prestación a la que la administración venga obligada. Hasta que no se aclaró esto, es que pasamos años litigando y los juzgados decían, es que el procedimiento por inactividad no sirve, porque usted no es acreedor de ninguna prestación. Oiga, yo soy acreedor de una prestación en el sentido amplio de que la administración actúe, porque es una infracción contra la norma y la administración tiene que hacer algo. Pero hasta que no se ha aclarado esto, la misma admisión del procedimiento, hasta que no se ha aclarado la admisión del procedimiento, pero todavía hay muchos juzgados contenciosos administrativos que no están aplicando la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y los clientes al final son personas que están detrás con su padecimiento, a los que se le une la frustración de perder un pleito en primera instancia y tener que ir a pelearlo en una segunda instancia o incluso al Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, claro, esto es una cuestión que aquí todavía está como muy poco madura. En otros sitios está, lo reconozco, aún peor, pero es que aquí este derecho nos ha caído como un regalo, ¿no?, del ámbito europeo. Es donde se ve realmente que la evolución que nos vino de Europa, decía el compañero mexicano que todo este derecho les ha servido a ellos, pero es que no es nuestro este derecho nos está viniendo de Europa, de la zona más, digamos, más intolerante con el ruido y más protectora de los derechos fundamentales, y nosotros lo estamos metiendo aquí con calzador porque nuestra tradición es la de tolerancia y la de que, bueno, si usted no puede, pues aguanta y tolera el ruido y ya está, y así ha habido muchos y sigue habiendo muchos casos, por desgracia. Bueno, muchas gracias y también la vamos a traer para nuestro país. Bárbaro, gracias. Es una gran oportunidad para poder saber que tenemos defensa sobre estas cuestiones que muchos la padecemos, ¿no? Ahí levantó la mano Vladimir y con Vladimir cerramos porque se nos acaba el tiempo. Vladimir. Bueno. Se fue. Parece que no lo tenemos a Vladimir. Quiero yo tomar un segundo. Sí, aquí estoy. ¿Estás? No, bueno, te aquí estoy. Sí, rápidamente al expositor. Me da la impresión que yo leí un libro de él que es reciente, El Derecho al Silencio se llama. Si estoy equivocado, pues bueno. Ahí hace una referencia en una cita sobre la Organización Mundial de la Salud, que establece unos límites máximos permisibles para la cuestión del descanso y cuáles son los mínimos requeridos, ¿no? Y ahí habla de 35, 45, pero no cita el acceso. No sé si es que nos puede explicar un poco más o quizás nos puede compartir en los correos, no sé, a los organizadores nos puede compartir el acceso directo a ese link, porque lo he estado buscando en la página de la OMS y hasta ahora no he podido dar con esa referencia. Gracias.
Sí, tengo mucha información sobre muchos enlaces a la literatura científica. Será un gusto, por supuesto, compartirlos con mi correo personal. Está accesible en la página web, me pueden escribir o a través del Instituto de Derecho y Salud, y lo que tenga, por supuesto, un gusto será compartirlo. Perfecto, sí, sí, nos piden ahí con la gente de la organización y le pasamos toda la información. Javier. Bueno, quería simplemente agradecerles a los dos, igual el cierre ya va a ser tuyo, pero quiero pasarles un dato más, unos pequeños datos más. Primero, invitarlos porque estamos empezando las actividades de 4 nuevos institutos que se han sumado: el Instituto de Derechos de Estudios de la Magistratura, Derecho Marítimo, Derecho Internacional Privado y de Criminología. Vamos a estar comenzando las actividades a partir del próximo mes. De hecho, algunos ya han tenido reuniones. Invitarlos a todos a participar, a que los tengan en cuenta, así como el Observatorio de Cambio Climático y Políticas Públicas, que va a empezar a funcionar en el mes de noviembre. También van a estar invitados. Y por último, quiero mencionar, no para darle la palabra ya, porque no quiero que nos robemos más tiempo en esta charla, que se agenden para el próximo 12 de octubre a las 18 horas de Argentina, que vamos a tener, así como hicimos el año pasado, una segunda charla sobre la producción y recolección de prueba ambiental relacionada con este tema también, que va a estar a cargo de la doctora Claudia Orona. Después van a estar recibiendo las invitaciones, así que Claudia, justo que hoy estuviste, aprovechamos para difundir eso también. Francisco, muchísimas gracias, y ahora sí, Martín, te dejo hablar tranquilo. Muy bien. Ahí también pasamos el chivo del gran Instituto de Derecho Constitucional que dirige el doctor Crea, que me tengo que anotar y me olvidé de anotarme porque quiero participar de ese instituto. Se viene una actividad interesante con el doctor Sapsay pronto. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, agradecerles a todos por la presencia y sobre todo a Francisco, que ha dado, hoy sí dio cátedra Francisco, y la verdad que un tema muy interesante, llevándolo al ámbito del fútbol, la tiene atadísima, así que un gran exponente, y esperemos muy pronto a ver si no podemos verlo aquí en Argentina, vamos a tratar de ir a visitarlo y tratar de hacer algo juntos. Sí. Nos queda pendiente también, seguramente que después vamos a tratar de organizar, hablar sobre su primer libro que tiene que ver sobre alimentación, que me parece que también es muy interesante y ha trabajado mucho en eso. Así que muchas gracias por la participación. Nos vemos pronto en una nueva jornada que tengamos con la asociación. Gracias a todos. Gracias, muy amable.